Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a TechStudio Podcast, textos para estudiar la palabra de Dios. Nuevamente estamos agradecidos primeramente con Dios porque nos ha dado y nos ha regalado hoy este maravilloso día y poderlo compartir con todos ustedes. Gracias por escucharnos una vez más. También vamos a agradecer a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo por darnos el querer como el hacer por su buena voluntad y también por ser el editor, el productor y el creador de este podcast. Vamos a inclinar nuestro rostro para así tener una palabra de oración. Querido y amantísimo buen Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias Señor por este día de vida, porque nos has puesto y nos has dado de tu bendición donde corresponde. Bendice a cada uno de nuestros familiares donde se encuentren y donde quieran que estén, primeramente según tu santa y divina misericordia, en nombre de Cristo. Amén. Hoy llegamos al episodio número 10, acercándonos entonces al final de esta temporada. Lleva por título La testificación y así comienza TechStudio Podcast. Todos hemos sido testigos de los cambios y sobre todo de los vivenciales en nuestros jóvenes. Cada sociedad en el mundo muestra su descomposición. En TechStudio Podcast presentamos Firme Juventud. Segunda. Y es la nueva temporada donde encontrarás a Dios como tu única salida y en las disyuntivas generacionales. Aprendamos que siendo jóvenes, Cristo aún nos ama. Los jóvenes que viven en grandes ciudades siempre tienen presión por el tiempo, principalmente por el transporte, por las múltiples actividades que tienen en la casa, en el colegio, en las actividades rutinarias. Sería enriquecedor si experimentaran la vida de un poblado pequeño, donde se suele vivir más tranquilo y a un ritmo muchísimo más agradable. Es el ideal para nuestros jóvenes que día a día se enfrentan a situaciones bastante problemáticas. Esta historia que vamos a contar a continuación nos presenta a un Dios actuando en ambiente no de calma, sino de total conflicto. ¿Por qué así? Porque donde las crisis de la vida y las reacciones de amor rompen la rutina día a día, allí se encuentra nuestro poderoso Cristo Jesús. La historia de Ruth es un relato de amor, lealtad y apoyo mutuo entre los ascendientes de David y muestra que Dios elige libremente a quienes quieren que sean parte de su pueblo. Así como yo fui elegido, tú también puedes darle la oportunidad a Cristo Jesús para que puedas formar parte de ese pueblo. Seas elegido y seas elegida para esa nueva ciudad. La historia en cuanto a testimonio, hay muchos desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Repleta están, pero en particular existen pocas donde se testifica de un Dios verdadero por medio de un vínculo de la amistad, que fue usada para llevar el mensaje de Dios en tiempos de mucha dificultad alimentaria, donde escasean los alimentos. Esta situación impulsó a la familia a ir a un pueblo pagano. He allí la circunstancia, he allí la ruptura, he allí la necesidad que se tiene y que se ve desde lejos, porque la situación se estaba complicando y aún más con un pueblo pagano. Estamos hablando de la historia de Noemí y de Ruth. Hoy mostraré con diversas formas desfavorables. Fue el impulso, fue el detonante para predicar, utilizando Dios verdaderas herramientas humanas, con problemas como tú y como yo, en dificultades, con hijos y con tristeza, y con todo y esto salieron adelante, con situaciones más desfavorables que hoy vamos a escuchar. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cuántas de estas vivencias que vamos nosotros a escuchar hoy
quizás nos han pasado y no seguimos más a Cristo. He aquí que de esta historia saquemos el mejor provecho para nuestra vida íntima con Cristo Jesús. Una vez, en el tiempo que gobernaban los jueces, en esa ciudad hubo hambre, y un hombre que se llamaba Elimelec y su mujer Noemí y sus dos hijos Malión y Quilión salieron a los campos de Moab. Déjame abrir aquí un paréntesis en esta historia. Para ese momento bíblico, los hijos no se les llamaban previamente habiendo seleccionado su nombre. No existían los baby shower. Los niños se le colocaban los nombres ya en avanzada edad, cuando ellos manifestaban sus actitudes y sus características, era el momento donde se le colocaban el nombre. Malión y Quilión, estos dos chicos, su nombre significan enfermedad y enfermizo. He allí el pronóstico que de la historia no va muy bien. También te puedo comentar de esta historia donde se resumen todos los temas que hemos tocado en esta segunda temporada llamada Firme Juventud. Porque aquí hay amistad, hay noviazgo, hay faltas, hay tiempo en que se acaba, en que se agota, y más adelante vamos a irlo explicando para que vayas teniendo una similitud. ¿Por qué en la amistad? Porque entre Ruth y Noemí existió una, sin duda alguna. En el noviazgo, estos dos hijos, Malión y Quilión, encontraron en esas tierras paganas, encontraron novias. El asunto se torna más fuerte cada día, porque unos hijos de Dios habían ido a otras tierras, a Moab específicamente, para buscar alimento porque en su tierra no había. Van con estos hijos buscan otras novias, otras mujeres, el cual no era de su propia tribu. Estas mujeres tenían otros dioses, otras maneras de actuar, de pensar, de comer y de vivir. Y los hijos tenían entonces que llegar indiscutiblemente a lo que ellas dijeran. No había para dónde agarrar. Estaban en tierra ajena, en pueblo ajeno, y tenían que hacer de lo que ellas dijeran una verdad. En el tiempo, la situación se torna más complicada porque estos dos chicos mueren en otras tierras. Había muerto también su padre anteriormente y ahora mueren también los dos hijos. Ahora Noemí queda en tierra extranjera, sin dinero, sin esposo, sin hijo y sin nada. Queda en la bancarrota total. Para ese tiempo, quedar sin esposo y quedar sin hijo era la terrible situación más grande que podía enfrentar una mujer. Para ese tiempo la mujer era mal vista porque se les atribuía de lo que le había ocurrido con su esposo y con sus hijos, que ella era una mujer pecadora y la señalaban. Esto no fue para amilanar su fe, sino que esta mujer prosiguió dando un buen testimonio, afianzando su amistad no solamente con Cristo, sino también haciéndose amigos y amigas a donde iba, así como Cristo Jesús, haciendo amigos. Esta mujer en ningún momento le habló a sus nueras de Dios, pero vieron en su comportamiento, en su andar, en su caminar, en su ver, en su firmeza de no amilanar, de no retroceder, de no protestar por las situaciones que estaba viviendo. Venía de un país donde era su natal país, no tenía alimentos, viene a otro, medio consigue, muere su esposo, mueren sus hijos en tierra ajena. Todo no es malo, porque enseguida, dice el texto a partir del versículo número 5, en el capítulo 1 del libro de Ruth, dice que Noemí escuchó que había llegado la bendición nuevamente para su pueblo y ella decide regresarse. Ahora tiene un problema, una circunstancia en la que las nueras tenían que irse con ella, porque ese era el pacto, esa era la situación, ese era el deber ser de aquella época. No era fácil devolverse ahora, sin dinero y con dos nueras. Ella le da la carta de despido, la despide con la bendición para que nuevamente consigan otros esposos, otros maridos y puedan tener descendencia y ser felices. Pero no,
Hay una de ellas, Orfa, que sí no aguantó la situación y decidió y se fue, llorando amargamente, pero ella decidió y se fue. Había una mujer en particular que había aceptado la confianza, el amor y la preparación que le había dado durante el tiempo que habían vivido para que ella le convenciera que la amistad era genuina, que Cristo Jesús estaba tocando su mente y su decisión. Ella sabía que Dios existía. Ruth venía de un país totalmente pagano, donde las actividades lascivas sexuales estaban a la orden del día. Los dioses eran genitales tanto masculinos como femeninos. Recordemos, y es necesario en este momento nombrar lo que los obeliscos que nosotros conocemos hoy día son monumentos traídos desde la tierra de Moab, porque eran dioses que se trasladaron hasta hoy, miembros masculinos erectos. De eso se estaba viviendo y se estaba nutriendo la vida de Ruth. Ruth estaba cansada de ver siempre lo mismo, quizás la habían tentado para violarla, quizás la habían buscado, tocado, violentado su derecho, su cuerpo, y ella no quiso seguir allí. Vio la nueva decisión, vio la nueva oportunidad, vio a esta mujer reflejando el amor de Cristo Jesús que antes no había visto en ninguna persona, en ninguna amistad. ¿Qué amistad y cómo nos ven a nosotros? La amistad en el noviazgo, con nuestras fallas. Estamos siendo seducidos quizás. ¿Qué estamos mostrando al mundo? ¿Qué hay en nuestro interior como jóvenes, como adultos? Eso también es importante. No es que todo sea malo, pero dentro de las situaciones malas, que ya no tienes esposo, ya no tienes el marido, te queda una suegra, te queda un país, pero en el país que estás corriendo peligro, la situación es Cristo Jesús. En cualquier parte donde estés, en cualquier momento de tu vida. Al saber Ruth que Dios existe por medio de los ojos, de las actividades, de la comprensión, de la palabra, de amistad que le había ofrecido sinceramente Noemí, Ruth acepta en su juventud que hay salvación en ese hombre que había tocado nuevamente a su tierra donde venía Noemí en bendición. Ruth sabía que no había más esperanza sino en Cristo Jesús. Esta testificación de esta mujer llamada Noemí convenció a Ruth desde lo más profundo de su corazón, desde lo más profundo de nuestro ser. La amistad, el noviazgo sirve también para poder llegar a otras personas. No es que vamos a andar de novio en novio y de amigo en amigo, pero sí presentándole esa opción salvadora ante esa situación que está viviendo adversa a otra persona. Es la oportunidad para nosotros presentar nuestra carta que se llama Cristo Jesús y esa persona pueda llegar a los pies aún y con todas esas necesidades. Cristo Jesús la suplirá. Este libro de Ruth es una historia ejemplar, escrita para comunicar el proyecto universal de amor de Cristo Jesús. Desafía la visión exclusivista del judaísmo y presenta a Ruth como una extranjera nacida y creada en las tierras de Moab. Esto nos ejemplifica que tú y yo todavía tenemos oportunidad en el amor, en los planes y en los proyectos de Dios. Nuestra juventud no es estorbo. Cristo Jesús se compadece aún de nuestros errores y Él quiere buscarnos con su tierno amor. La historia deja claro que Dios realiza sus planes, contando con personas de otras naciones. No obstante, los israelitas insistían en la pureza étnica. Solamente estas personas estaban cuidando el abolengo, cuidando su gentilicio para que siguiera ese andar de esa dinastía judaica, para ellos todavía seguir diciendo que eran hijos de Abraham. Nosotros en adopción somos buscados, somos repatriados, somos nacionalizados en Cristo Jesús. En el versículo número 11, Noemí insistió: regresen, hijas mías, ¿a qué van a venir conmigo? Ahí les nombra que ya no hay más descendientes, ella no puede tener más hijos, porque aún y así lo tuviesen, iban a esperar estas mujeres para que se casaran con sus hijos. El tiempo iba a pasar e iba a ser una gran tortura y ese asunto así no iba a proseguir.
En el versículo número 13 les dice, ¿podrían ustedes esperar a que fueran mayores? ¿Van por eso a dejar de casarse de nuevo? Ahí empieza a tocarle esa fibra sentimental para que ellas regresen sin ningún compromiso, sin ninguna vergüenza y sin ningún miedo y ninguna amenaza. Mas en el versículo 15, Noemí le dice a Ruth, mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses, ve tú también con ella. Ruth le dijo, no insistas más, que me separe de ti. Donde tú vayas, yo iré, donde tú vivas, viviré, donde tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo no sé en qué momento Ruth concibió la idea que ese Dios era un Dios verdadero, pero ese Dios está ahora en este momento buscándote, diciéndote que no importa la situación adversa que tú estés, bien sea alimenticia, bien sea de muerte, bien sea de traición, Cristo Jesús está tocando tu puerta por medio de esa amistad, por medio de ese amigo. Está buscando otras situaciones para poder llegar a ti, lanzarte esos salvavidas. Recurras a Cristo Jesús y salgas de Moab, salgas del pecado, salgas de la tentación, salgas de esas terribles situaciones que te están amargando, te están perdiendo y te están entristeciendo tu vida y tu juventud. Yo no sé qué estás viendo tú en tus amigos, yo no sé qué estás reflejando, pero sin duda alguna debemos reflejar a Cristo Jesús. Y si de este otro lado tú estás allí, ansioso de que esa amistad llegue, no importa si es humana, el verdadero amigo se encuentra en Cristo Jesús y es el tiempo que en esta oportunidad se nos está dando y brindando con esperanza en Cristo Jesús para poder testificar de un amor real y verdadero. En tu juventud todavía hay esperanza. Yo te invito a que como Ruth, tú busques sinceramente y digas que tu pueblo sea mi pueblo y que tu Dios sea mi Dios. Y como un dato curioso, el nombre de Ruth significa amistad o amiga. Esta mujer optó por apoyar y ser una compañera de Ruth. Por su solidaridad, generosidad, esta mujer llamada Ruth dejó todo lo conocido y todo lo que posiblemente podía ser de conformidad para ella. Dejó atrás esa ciudad y ese país que le atormentaba, que le apartaba de su ser, de su vida, porque seguramente ella estaba siendo hostigada para poder pecar o dar su vida en sacrificio en contra de su voluntad. Al tener ese contacto con Noemí, entonces ella vio la esperanza que había un Dios más allá de esos sacrificios y de esos dioses paganos en los cuales ella había conocido. Hay dioses paganos que por muy placenteros que se vean, nos van a llevar a hacer un mal en nuestra vida y es necesario que busquemos esa decisión, ese compañerismo adecuado y sincero como lo es Cristo Jesús en nuestras vidas. Ruth también entendió que por medio del compromiso, de la lealtad, Dios estaba dando una bendición para el futuro. Ruth fue fiel a su suegra Noemí cuando quedó viuda, sin importarle que fuera de una nación y creencia diferente. Por apoyarla, optó por los israelitas, quienes veían a los extranjeros con recelo y los consideraban enemigos. Dios bendice a Ruth y, a través de ella, revela sus planes universales de salvación. No importa si en la amistad has fallado, en el noviazgo que hayas fallado, que hayas sido seducida por la tentación y hayas llegado al pecado. No importando todo eso, debes reconocer que el tiempo es corto y que la aplicación de amor también está para ti, porque Dios existe. Así como existió para Ruth, también existe para ti. Oremos. Querido y amantísimo buen Padre, que mora en las alturas de los cielos, gracias Señor, porque hemos decidido la amistad, hemos decidido la confianza en ti y hemos decidido seguirte, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Acompáñanos y bendícenos en nombre de Cristo Jesús. Amén.